Bueno, buenos días, Alexis Vidal. Gracias por aceptar esta charla, esta conversación en este ciclo que hemos dado en llamar especializaciones en coaching, pero no es solamente especializaciones, sino también las disciplinas de las que se nutre el coaching. Ese es el motivo por el que te invité hoy. Fuiste mi profesor de filosofía. Ahora te vas a presentar y vamos a conversar un ratito sobre la importancia de la filosofía para el coaching y cómo entiende el coaching y ese tipo de cuestiones de las que por ahí mucho no se habla en las formaciones, ¿eh? Y que son tan importantes para entender por qué hacemos lo que hacemos, incluso el porqué de las competencias, ¿eh? Muchas veces lo que indican las competencias que tienen todo que ver con, esa, con esas bases y fundamentaciones, ¿no? Bueno, de eso sabes vos, así que vas a conversar largo y tendido, por lo menos por unos 40 minutos. Alexis, preséntate primero. Dinos quién Bueno, eres. gracias, Pat. Bueno, un placer estar con vos. Me encanta poder compartir este rato de conversación. Ujú. Eh, bueno, sí, como bien decís, hace varios años ya perdí la cuenta de cuántos años vengo eh, dando el rol docente en, en la formación de coaching, de coaching Ujú. ontológico, pero bueno, también con todas las implicancias que también detalla ICF, ¿no? Que soy Ujú. PCC, Personal Coach Certified de ICF, Ujú. y bueno, coach hace bastante tiempo, coach ejecutivo, coach equipos. eh, También soy counselor previamente, consultoría psicológica. Después de ahí migré al coaching ontológico Qué y estoy bueno, Alexis. Sabés que siempre cuando decimos el coach, lo que no es coaching, al sentar las bases, decimos otras disciplinas, decimos no es counseling, pero a veces no tenemos muy claro lo que es el counseling. Así que si tenés dos palabras para decir la diferencia entre counseling y coaching, vendría bárbaro para aclararlo ahora, si tenés ganas. Sí, porque creo que muchas veces tienen por lo que escucho, he escuchado en el entrenamiento de aprendices ¿no? El rol de coach, que tienen a veces alguna idea un poco, por lo menos no tan exacta, de lo que hacemos nosotros en counseling en Argentina, que está muy Mm. ligado al counseling humanístico, muy ligado a lo que sería la psicología humanista de Carl Rogers en Estados Unidos, Mm. ¿no? El enfoque centrado en la persona. Ujú. Exactamente. Sí, Maslow y toda esa corriente de psicólogos que hizo historia un poco corriendo de la tradición psicológica eh, más ligada a la experimentación, psicología experimental, ¿no? Entonces, eh, en el counseling, digo, hay un montón de cosas interesantes porque yo digo, ¿cuándo hago counseling y cuándo hago coaching? No me sé preguntar. Y en el fondo, para mí, algunos puntos básicos que comparten muy fuertemente y algunas diferentes, ¿no? Eh, los puntos básicos tienen que ver con la mirada del ser humano como lo ve la psicología, la filosofía Mm. fenomenológica y existencialista, ¿sí? Ese es un abordaje fundamental. Y eso implica también poner acento en el yo, ¿no? El yo como fuente de autonomía para Ujú. poder actuar libre y responsablemente, Bien. ¿no? Eh, y digamos que ese es el punto central. También trabajamos con, justamente, como muy bien dijiste, el enfoque centrado en la persona, el enfoque centrado, que antes Rogers lo llamaba centrado en el cliente, ¿no? Bueno, centrado en el cliente, centrado en la persona, es esa persona a quien nosotros acompañamos desde su mundo, ¿no? Mm. Eh, entonces, eso también está muy ligado a cuál es la aproximación.
en coaching para acompañar el proceso de desarrollo de alguien. ¿No? Además, hablaste de autonomía, libertad, responsabilidad, que son tres conceptos que en coaching son fundamentales, porque apunta precisamente a eso, ¿no? La sesión a que la disciplina, a que la persona sea autónoma, que tenga autorreflexión, autoconciencia, autorregulación, Claro. libertad para tomar sus decisiones, ¿eh? Por eso Y responsabilidad. con responsabilidad, exactamente. Bien. Es, Así que, sí, perdón, es toda una antropología que después podemos conversar un poquito, ¿no? Porque es una mirada del ser humano y bien. puede haber otras miradas del ser humano que implican entonces tener otra concepción, otras propuestas, otro tipo de diagnósticos acerca de qué tipo de cosas le pasan, qué posibilidades tiene de acción o qué cosas lo constriñen o qué cosas lo pueden ayudar. Así que ahí hay un punto central que después podemos conversar. ¿Qué ibas a agregar? Yo creo que también por eso es que algunas ideologías o eh, algunas maneras de pensar diferente lo combaten bastante al coaching, porque no les conviene que la persona sea libre y autónoma y demás. Digamos, tildan al coaching de ideología neoliberal. No sé si has leído por ahí algunas, sin entrar en hablar de política ni nada, pero he leído unos cuantos artículos últimamente el concepto neoliberal del coaching. Y lejos está o sea, en realidad sí, muy cerca está de que la persona sea autónoma y libre y responsable de sus elecciones y no se deje influenciar, con lo cual algunas ideologías están en contra de eso, ¿no? Por eso supongo que lo combaten. ¿Mm? ¿Para qué nos Está bueno. sirve la... Sí, perdón. Sí, nada, está bueno, después podemos hacer una pincelada ahí, porque me parece muy interesante y te lo dejo rebotando ahora. Tiene que ver quizás con algunas, a ver, hablamos de qué diferencias o qué características puede tener la mirada del coaching, ¿no? Y el Sí. counseling, como yo te decía, en esto se parecían mucho. Lo que, si querés, agrego, es la diferencia que yo veo es que el coaching enfoca objetivos y resultados, Ujú. ¿sí? Sí. Sin ser resultadista en el sentido peyorativo ¿no? De la Ujú. acepción, que quizás es lo que más ligan esas críticas que lo llevan hacia la cuestión o el apelativo negativo del neoliberal, ¿no? De esta cuestión del resultadismo, del resultadismo, del capitalismo de rendimiento, de la sociedad de rendimiento, ¿no? Que quizás también tienen un punto ahí, pero justamente no se Sí, agota ahí para nada, sino quizás hasta todo lo contrario de lo que es el coaching, ¿no? Coaching exacto. ontológico, coaching como proceso de desarrollo. Pero bueno, ¿a qué iba? Eh, en Sí, el tal vez, counseling tal vez acompañamos el coaching norteamericano, que es más pragmático y que tiene que ver con la cultura norteamericana, ese tal vez se asemeje más a lo que a lo que las críticas. críticas apuntan. Claro, Podría claro, ser, sí. sí. Y Tal vez el ontológico se asemeja más al europeo, ¿no? Que es más de responsabilidad y de libertad y de autonomía, el coaching europeo, ¿no? claro, Es eh, claro, tenemos varios tipos de coaching, de abordajes, de miradas, y que encima a veces también hay confluencias, tampoco hay una cosa tan tajante cuando uno empieza a trabajar, y sobre todo cuando empezamos a trabajar en esto y acompañar procesos de desarrollo, ¿no? Eh, lo que te quería agregar para cerrar un poco lo que veníamos hablando es que cuando yo hago counseling es procesos de acompañamiento donde no es sencillo o conveniente trazar objetivos y por resultados concretos que se puedan medir o percibir de Mm, manera clara. No, es un proceso de responsabilización para atravesar distintos tipos de situaciones, duelos, cambios, mm, desarrollo de cierto tipo de autoafianzamiento de la persona, ¿no? Ahí estamos en counseling, entonces es muy distinto también, sobre todo cuando trabajamos en la manera de cómo estructuramos el trabajo.
Que en Claro, coaching muchas veces tenemos el famoso acuerdo para poder ver hacia dónde queremos ir, de qué manera se puede, ¿no? claro. Podemos, tanto el coachee como el coach, darnos cuenta de que apareció algo valioso que, que potencia o permite y estimula el cambio de la persona y el compromiso para cambiar también. Bueno, entonces ahí hay algunas diferencias, pero no en ambos, en ambas disciplinas no se aconseja. El counseling centrado en la persona, el counseling humanístico no aconseja, y muchas veces, como uno dice consultoría filosófica o asesoría, a veces lo presentan como asesoría al counseling, creen que hay algún tipo de consejo. No, tampoco, tanto Tampoco. como en counseling no aconsejamos, no le decimos lo que tiene que hacer la persona, Bien, aunque la manera de intervenir, como decíamos, y de estructurar las sesiones y los procesos es diferente. ¿No? bien, buenísimo. Gracias por la aclaración, Alexis. ¿Para qué nos sirve la filosofía relacionada al coaching? Bueno, ahí está, ahí vamos, ya estamos volviendo. Abrimos todo el abanico y ahora nos metemos. ¿Para qué nos sirve? Eh, Filosofía es cualquier tipo o sea, involucra cualquier tipo de mirada acerca de alguna situación. O sea, Ujú, típicamente, ¿qué mirada del mundo tenemos? ¿Cómo nos vemos los seres humanos en el mundo? ¿Cuáles son nuestras posibilidades? ¿Cuáles son nuestros problemas? O sea, es como tener una idea de hacia dónde vamos y dónde estamos parados, ¿sí? ujú. Eh, Como una cosmovisión. Entonces, Ex- en el coaching tenemos que tener una idea de qué es el mundo, qué es el ser humano, qué es la ujú, opción, qué es una posibilidad. Eh, Entonces ya estamos entrando a un mundo de significados, ¿no? Cuando digo, ¿qué es? ¿No? ¿Qué es esto? ¿Qué es aquello? Eh, y ahí la filosofía ha intentado, quizás desde Sócrates fundamentalmente, que es el buscador de conceptos, ¿no? ujú, Que iba por las calles de Atenas preguntando, che, pero ¿qué es la justicia? ¿Qué es la piedad? ¿Qué es la valentía? Desde una idea que, que es que si sabemos lo que es, podemos actuar coherentemente ujú, con eso, ¿no? Si sabemos lo que es la valentía, podemos ser valientes en términos de que estamos actuando coherentes con ese concepto de valentía que tenemos, ¿no? O sea, y ahí es donde se liga en Sócrates la cuestión de lo conceptual con lo ético, ujú, hablando ya de la acción humana y de si es buena o mala, en este sentido, si es coherente con determinadas virtudes, ¿no? Como la valentía, como la justicia, como la fortaleza, la templanza, bueno, ¿no? Entonces, ¿para qué? Bueno, para tener una idea base desde donde vamos a proponer lo que tengamos, lo que queramos proponer en términos de acompañamiento, desarrollo, empoderamiento y lo que fuere, ¿no? Eh, y todo lo que implica estos significados tienen, por supuesto, un trasfondo filosófico que no quiere decir que fije significados, sino que los busca y los intenta esclarecer y también plantea lo que a veces no nos planteamos desde, che, pero ¿qué es esto? Efectivamente o realmente o, o sea, ¿qué es qué es X? ¿De qué hablamos cuando hablamos de, ¿no? De libertad, de responsabilidad, de justicia, de ética. Qué bueno sería ahora hacernos esas preguntas, ¿no? Porque a veces hablamos de esto es moral, es inmoral, esto es corrupción, bueno, pero no es corrupción, esto es, está bien, esto está mal, es correcto, es incorrecto, pero no nos tomamos el tiempo de, de profundizar en a qué nos referimos con, o sea, nos quedamos en la definición, en el adjetivo, ¿no? Esto está bien, esto está mal, esto es correcto, es incorrecto, es moral, inmoral, pero no profundizamos como tal vez lo hacía Sócrates con preguntas y preguntas y preguntas hasta encontrar la verdad, ¿no? Si mal no recuerdo, pero él no te daba la respuesta, ¿no? Él No, hacía preguntas para que vos
parieras la respuesta, era Sócrates, el de la mayéutica. Sí, muy bien. Parir la respuesta, así es. Y Parir viste, la, hay que parir la respuesta, viste, parir no es la respuesta, pero claro que sí. nada sencillo, ¿eh? No. Ahora, bueno, ya nos contaste qué significa tener una filosofía. ¿Y qué idea de ser humano sostiene el coaching? Y a ver, y ahí está bueno esto que traías, porque en términos si hacemos la pregunta, o las preguntas, ¿no? Si vamos por los significados, eh, y nos quedamos en la superficie, Mm, podemos caer en dos problemas, ¿no? Y ahora te contesto esto que me preguntaste. Digo, el problema de juzgar, para mí, de juzgar muy livianamente mm, las cosas, pero además de manera tajante. ah, Parece paradójico. ¿No? Livianamente es, sí, esto, como si eso está bien, esto está mal. Y punto. Y no se claro. discute, no se piensa, no se profundiza, no se cuestiona, ¿no? Lo cual la Mm, filosofía también intenta, eh, por lo menos darle algunas vueltas a eso, ¿no? claro. Ujú, Pero también o sea, la doble faz de esta cuestión es, porque uno intenta no caer en ese tipo de absolutismos, si querés, ¿no? Esto es esto, y punto, ¿no? No se ujú. discute, ¿no? Entonces la idea es, sí, discutámoslo, pensémoslo, igual yo digo, discutámoslo y pensémoslo son cosas distintas, ¿no? Conversémoslo, Sí, la bueno, en todo disputa caso, redefinámoslo, ¿no? tal cual, y a través de Adaptémoslo a los tiempos actuales, porque tal vez los significados cambian conforme cambia el contexto, supongo, ¿no? es un muy buen punto, muy buen punto. Los contextos cambian y los significados acompañan esos cambios y se retroalimentan mutuamente, ¿no? Ujú. Claro, yo recuerdo no sé, hace 100 años la virtud tenía ¿recuerdas el significado de virtud que estaba tal vez ligado en la mujer a la virginidad o a la pureza? Hoy no existe ese concepto, salvo en algunas comunidades muy religiosas y demás, pero eso cambió por completo el sentido de vida en esos términos, ¿no? Sí, Eh, por ejemplo, el yo diferenciar esto virtud. lo digo sin experiencia, o sea, te lo digo por las películas y demás, no la Sí, virtud, ¿no? y la virtud, bueno, y la virtud heroica, la virtud del hombre, ¿no? Porque estaban muy diferenciadas también, ¿no? Claro, La virtud del hombre de morir con honor en batalla, o sea, lo peor que le podía claro, pasar. Vos fíjate que si vas a los héroes homéricos, en la Ilíada y la Odisea, la sí, Ilíada, aparece Aquiles que no quiere pelear, y encima el tipo, por disputas, ¿viste? No importa. La cuestión es que el tipo también como entra en conflicto, porque dice, hasta la propia madre, es decir, tu destino es morir joven en batalla, no, o sea, y realmente cumplir hazañas, ¿no? No quedarte acá encerrado en una carpa, enojado. Entonces el tipo cuando se enoja, tiene un problema consigo mismo, con su propia identidad por el destino que tiene que cumplir. Que no es morirse de viejo ni de enfermo ni tirado. Tiene que morir en batalla. O sea, eso es también una virtud, típicamente desde aquellos tiempos de belicosidad, donde, bueno, se entremezcla el mito, la leyenda, y eran otros tiempos y contextos, ¿no? Donde la guerra era una institución. Bueno, uno podría hablar exacto. cuánto hoy lo es, ¿no? Y demás, creo que ha cambiado bastante, por lo menos desde lo Hasta, conceptual. hasta el sentido de la guerra y la pelea eso cambió por completo clarísimo. Eh, ¿Cómo se ha para, pensado al ser humano a través de los siglos? bueno, esto, ¿Te había ¿no? respondido ya a la pregunta anterior? ¿Quedó algo por responder? Y te No sé si interrumpí. creo que me fui por la rama. No, Eh, ¿qué idea de ser humano sostiene el coaching? bueno, esta idea de un ser autónomo y libre que decíamos, Mm, donde es fundamental tener esa concepción y no quizás caer en sistemas deterministas, ¿no? Esta mm, cuestión de que, por ejemplo, hay ideas, inclusive en filosofía se discute mucho el tema de si somos realmente libres o no, mm, tanto por las cuestiones
físico-biológicas, si querés, como por las cuestiones culturales políticas. O sea, Ujú, una u otra, si ponemos el ser humano, a ver, para poner una especie de mirada dualista típica que se da, por ejemplo, en la antropología cristiana, ¿no? Que digamos, cuerpo y mente, o cuerpo y espíritu, si querés, que también se va a notar después en René Descartes. Bueno, esta idea dualista del ser humano de que somos, por un lado, algo inmaterial, elevado, ujú. no circunscripto a la carne, ¿no? Y la propia biología de lo que somos, ¿no? Entonces, cualquier postura que hagamos de tener divisiones o no, no importa, digo, del ser humano, siempre se lo mira como con sospecha, con peligro. Si somos cuerpo, ojo que el cuerpo tiene sus tendencias, sus peligros, sus eh, determinaciones, sus posibilidades de desviarse. El mismo Sócrates, bueno, ideas de Platón planteadas a través de Sócrates, tipo cuando iba a morir apuntaba a la muerte con mucha entereza, pero porque en el fondo argumentaba que por fin se iba a deshacer de este cuerpo molesto que con todas sus pasiones, sus apetitos, sus cosas, no le permitía estar 100% enfocado en la posibilidad de encontrar la verdad, ¿no? Mm, La verdad trascendente. Entonces, el cuerpo como problema muchas veces, y otras veces, y ahora, como, ¿no? Hoy está más de moda que ahora la cultura es el problema, y por eso las batallas culturales, las ideologías políticas y todo. Entonces, lo político-cultural y lo biológico-natural, parece que estamos atrapados. Son dos cuestiones que nos componen, nos hacen, si querés, más allá de que hagamos, puede ser o no falsa o discutible la distinción, ¿no? ujú. ¿No? O lo espiritual y lo carnal, ¿sí? Que tenemos siempre peligros por todos lados, ¿no? Por eso es muy Sí. interesante ver. A mí un filósofo que me gusta mucho, que es Spinoza, un filósofo racionalista eh, de la época un poquito después de Descartes, de René Descartes, que el tipo tiene una mirada muy integrada, que también tenían, por ejemplo, tipos como Santo Tomás de Aquino. Es interesante ver cómo la filosofía cristiana Sí. también, pero digo, integrada entre lo que es lo espiritual y lo carnal, ¿no? Pero en Spinoza Ujú, se ve claramente porque como que tomando el dualismo de Descartes, de cuerpo y mente, el tipo lo integra de una manera muy interesante y en términos de potencia. O sea, qué es lo que puede el ser humano eh, en tanto que es una misma cosa, pero desde que puede distinguirse lo espiritual o lo mental y lo carnal o corporal como dos aspectos de una misma cosa, y ujú. no como aspectos distintos que se pelean y que están riñendo, ¿no? Dentro de uno mismo. Entonces, esta mirada más unificada e integral me parece que está más afín, digo, ¿cómo piensa el filosofía quizás del coaching al ser humano? Y quizás desde ahí, por supuesto que como ser biológico, como ser cultural, pero quizás desde una perspectiva donde no hay necesariamente una puja por prevalecer por alguno de los dos aspectos, sino como una unidad integrada, Claro. ¿no? Bueno, ahí Me no sé si... parece entonces, Alexis, que aquí cada uno se hace únicos. Claro, claro, ¿Mm? porque ahí, como decimos, estamos atravesados por contexto, historia, experiencias, pero esas experiencias están encarnadas, eh, y al estar encarnadas, están instanciadas de manera única e irrepetible, ¿no? Como nosotros, incluso como seres históricos, lo estamos, ¿no? Ujú. Bien. Eh, entonces, y agrego una última cosita, digo, o sea, esta mirada del ser humano tenemos, pero porque tenemos también una mirada fenomenológica, que es ver qué ocurre en el ser humano en lugar de aproximarse con prejuicios. ¿Qué Claro. ve un ser humano? ¿Qué hace? ¿Qué no hace? ¿Qué puede? ¿Qué no puede? ¿Qué dice? ¿Qué lo constriñe? ¿Qué lo estimula? ¿Qué lo motiva? ¿Qué lo inspira? Entonces, con esas preguntas
uno dice, para, no tomemos ya como algo hecho, ¿no? Sí, el ser humano es así, lo estimula esto, lo constriñe aquello, Mm, acercarse sobre todo en la experiencia del uno a uno. exacto. Porque uno puede tener una idea genérica, de hecho, porque ¿cómo piensa la filosofía del coaching al ser humano? Bueno, tiene una idea, pero justamente el tema es después, ¿no? De esa idea, que esa idea no se coma a esa persona que tenemos enfrente, que no Claro. estamos acompañando, tampoco a nosotros mismos, sino que nos permita hacer un proceso de concreción, no de abstracción, sino de concreción de ese fenómeno de lo que realmente ocurre y quién es esa otra persona, abierto a la experiencia, ¿no? Y eso es mucho de la psicología Claro. humana. Por eso cuando la persona generaliza y habla desde el punto de vista de creencias que tal vez no le son propias, sino que son heredadas y son culturales, como dice Elena Espinal, por ejemplo, ¿habla la persona o habla la cultura? ¿No? Eh, Cuando la persona generaliza y dice, bueno, y lo más importante para una mujer es tener hijos. Bueno, ¿quién lo dice? ¿Es realmente lo más importante para ti? ¿Eh? Claro, ¿O es que culturalmente estás, como eres mujer, a cierta edad tienes que tener hijos y si no, no estarás completa? ¿Quién lo dice? ¿Es tu idea o es una creencia? ¿No? En general, las mujeres quieren tener hijos, pero algunas no, por claro. ejemplo. ¿No? Bueno, ahí está el tema de, quizás hasta en general pudiera, eh, pudiera encontrarse que estadísticamente lo quieren, digo, no sé, no conozco estadísticas, digo, pero eso no quiere decir que, aunque en general se den ciertas cosas, que en esta cuestión concreta, muy particular de esa persona, esa vivencia, sea diferente, ¿no? Claro. Y de hecho, muchas veces acompañamos esta revisión de creencias generales que tiene la persona que lo está limitando. Exactamente, claro, es donde desafiamos lo que la cultura establece y que no necesariamente es la elección de la persona. Eso me parece que es uno de los desafíos más grandes en la conversación de coaching, porque es Claro, difícil despojarse de todos esos mandatos culturales, ¿no? Que vienen de de la familia, de la escuela, del barrio, de la religión, del país, ¿no? Del contexto, sí, de la herencia, de la descendencia, ¿no? Algo así, porque de sí, Italia, porque de España, de Europa, de la guerra, ¿no? exacto. Fíjate que en todas esas, es interesante porque en los mandatos, el problema de los mandatos, yo creo que, no sé, para pensar un poco, ¿no? Digo, Sí. no sé si hay que demonizar los mandatos, en el sentido de, mandato, todo, ¿no? Todo lo que, primero que es muy difícil quizás de distinguir quién soy yo, ¿no? Con todas mis conversaciones, sentires, experiencias y demás, y cuáles son mis mandatos. O sea, como algo se puede realmente distinguir de manera tan tajante que, esto es lo que la cultura habla, pero no soy yo, y esto es lo que esto soy yo. Pero muy difícil, ¿no? Porque es entramado. Entonces, eso por un lado, para matizar el tema de que, ojo, o sea, no demonicemos los mandatos en ese sentido, ¿no? Ujú. Y el otro sentido de decir, o sea, o sea, tuvieron un para qué. Mm, Ah, ahí viene una cuestión ya más político y ideológico, que es, si el para qué es de una conspiración de unos pocos para someter al resto de la humanidad y dominar el mundo, ¿no? Como Pinky Cerebro, no sé, otra cosa que me parece bastante ridícula. O tenemos una postura. Otra es que sirvió en determinado momento para alguna cuestión que posiblemente haya afectado al individuo en pos de la tribu, mm, porque no siempre hemos vivido en tiempos o sea, como decíamos, antes la guerra, la muerte, la escasez, un ujú. montón de cosas que hoy nos parecen quizás, más allá de las complejidades del mundo actual, que no quiero decir que no existan, digo, muy distinta a la vida de la Edad Media, si querés, o Claro. de la antigüedad, con la vida moderna que estamos llevando nosotros. Hay cosas que damos por sentado y desde acá estamos, no desde lo que damos por sentado hoy, muchas veces hacemos evaluaciones sobre lo que está mal o bien o estuvo mal o bien de aquellos tiempos, ¿no? De 100 años, exacto. Mm. Pero entonces, si tuvieron un propósito, el problema es que esos propósitos a veces
se estancan y se cronifican, si querés, como hábito, y empiezan a perder, a vaciarse de sentido, pero se mantiene como hábito por un problema concreto que es el ser humano. Cuanto más pueda adquirir como hábito y pensar menos, mejor. Claro, o sea, es la zona de confort que busca el cerebro, ¿no? Siempre lo Pero conocido, que no necesariamente es cómodo. Zona de confort no es necesariamente zona de comodidad. A veces es re incómoda, pero es la conocida, ¿no? claro, y es un conjunto de hábitos que tenemos, y por eso ahí viene la importancia de Aristóteles, de recordar, ¿no? Cuando nosotros hablamos de aprendizaje en acción, en coaching, Aristóteles hablaba de dos tipos de virtudes, las éticas y las dianoéticas. De las Mm, éticas que tienen que ver con la acción, y las dianoéticas que tienen que ver con la reflexión y la capacidad de pensar. O sea, claro. sin pensar, no podemos o sea, no podemos realmente hacernos virtuosos. O sea, lo único que hacemos es hacer sin reflexionar sobre lo que hacemos. Mm, Tampoco podemos quedarnos, tenemos, ¿no? El ideal es quedarnos en la contemplación reflexiva de la existencia, pero el mismo Aristóteles reconoce que eso es más propio de los dioses, que no tienen claro. problemas y que son inmortales, ¿no? Y no tanto, o sea, para un ser humano es imposible. O sea, tenemos que compatibilizar la acción con la reflexión, pero para hacer más virtuosos y que los hábitos sean realmente aquellos que hablan de nosotros, nos generan esa vía hacia cierta plenitud existencial, si querés, que él le llamaba felicidad, eudemonía, ¿no? La eudemonía aristotélica, que en realidad es estar bien, estar bien, estar pleno, no con conflictos, con Era sufrimiento. Platón el que hablaba del hábito. Platón hablaba del hábito, ¿no? De llevar a la acción toda esta reflexión. Toda idea, a ver, Platón planteó todo, ¿no? Mm, Pero que lo desarrolló con mucha más minuciosidad justamente es este Aristóteles con estas dos ideas, ¿no? ujú. O sea, o sea, un acto no te hace virtuoso, el hábito te hace virtuoso. Y para que el hábito te Bueno, haga virtuoso, tenés que trabajar. claro. Bueno, por eso en la conversación de coaching, quedarse en la reflexión del, ah, sí, ahora me doy cuenta, ahora veo, me doy cuenta que, bueno, ¿y qué vas a hacer diferente? O sea, en general termina con un plan de acción la Tal conversación. cual, ahí se filtra Aristóteles. Ahí Ah, aparece bueno, la base para que aristotélica. eso se haga hábito y el compromiso precisamente de ese cambio está en la acción, ¿no? Exacto. O sea, ahí cuando decimos, digo, es un mandato trabajar los hábitos, mandato cultural desde hace 2400 años, trabajar los hábitos para cambiarlos. Vos decís, ¿por qué tendríamos que hacer esto? ¿Podríamos cuestionarlo? Podríamos, Sí, pero, todo es cuestionable. pero uno dice, ¿sabes qué? No sé, si es un mandato de Aristóteles, yo lo compro porque la verdad que Bienvenido. hay otra manera de poder trabajar en la transformación personal que no sea desaprendiendo ciertos hábitos y adquiriendo otros. Exacto, Y con la reflexión consciente que te permite ir viendo cómo es el proceso, exacto. ¿no? Bueno, cuando hablamos de coaching en general, hablamos de una persona que está comprometida con entrar en una relación de coaching, entendiendo que algo de sí necesita cambiar porque lo que le está pasando no son los que quiere. Y se da cuenta que el problema puede estar afuera, pero parte del problema es él o ella, ¿sí? Entonces esto tiene que ver con conocerse a sí mismo. Sócrates, nuevamente, ¿no? La importancia de conocerme, qué me detona, qué me enoja, qué me pasa con esto, por qué esta persona me fastidia tanto o lo que hace, a qué me remite, qué hay de mí en eso, qué estoy proyectando. Wow, ¿no? Está buenísimo lo que traes, porque otra vez aparece este tema que la filosofía también encara, y por eso está bueno recordarlo. Es, otra vez, pasar de la abstracción a la vivencia concreta. Porque uno dice, conócete a ti mismo. Sí, yo me conozco. ¿Qué conoces? No, a ver, conócete a ti mismo en este sentido es, ¿Qué pienso? ¿Qué siento? ¿Qué hago?
Claro, en esta circunstancia, en este contexto, con esta persona, ante este desafío, ¿no? Es como que hay que circunscribir ese contexto a algo muy concreto, porque ahí aparece una significación que quizás le dé sentido a poder trabajar en este cambio consciente. Si Ujú. no, yo me conozco, yo no me conozco, ¿qué es conocerse a uno mismo? Porque si encima adherimos a que el ser humano está cambiando todo el tiempo, digo, entonces, ¿qué conoces? ¿Conoces la foto de ayer o conoces la foto? ¿Quién sos vos? ¿La foto de ayer o la foto de hoy? Entonces Mm. vos decís, no, no somos una foto, somos una película, ¿no? Como diría Heráclito con el devenir. Bueno, entonces, pero Eh, entonces, bueno, igual, ojo, una película son 24 fotogramas por segundo, ¿eh? Bueno, pero da ¿No? la idea de movimiento y de ¿no? Sí, pero al final uno dice, ¿qué es lo ficcional? La, ¿El movimiento o, o ese pequeño instante, ¿no? Que uno puede recortar e intentar eternizar a través de algún mecanismo psicológico, ¿no? Digo, entre Parménides y Heráclito con el ser y el devenir, ¿no? Digo, porque también tiene que ver con, con mirar eso, ¿no? Desde dónde miramos. Igual ya bueno, para no entrar en grandes discusiones, digo, esta idea del cambio es muy difícil de soslayar. Mm. Si nos cambia lo que ocurre alrededor y no tenemos, nos dejamos llevar por la marea, digamos, o si Sí, tenemos por lo menos la posibilidad de nadar y decir, bueno, yo quiero ir para allá y voy nadando para allá. Después, claro. no sé si me dan las fuerzas o qué, pero, ¿no? Y ahí, ahí me parece que es un buen ejemplo, una metáfora de lo que es la autonomía o cierto tipo de libertad versus Ujú. no, ¿no? O sea, otra vez, si soy preso del cuerpo, me hundo si no tengo aire. Punto. Y si soy preso de la marea de la cultura, me arrastran para donde sea sin que yo pueda siquiera pensar si quiero ir a algún lugar Ujú. o que yo me proponga por la razón que se me ocurra, ¿no? Bien. Bueno, no sé si nos fuimos a la playa y estamos en verano. No, cuando dijiste circunscribir, yo me conozco y hablaste de circunscribir, hiciste yo siempre pensando en las competencias, ¿no? Para también relacionar la filosofía con lo que hacemos cuando el cliente dice, yo quiero trabajar mi comunicación, no me gusta cómo me comunico, nadie me... ¿Qué hace el coach? Colabora para que el cliente sea concreto, aterrice, salga de la ambigüedad. Bueno, concretamente, ¿qué? ¿Qué es lo que no querés, lo que no podés comunicar a tu juicio? ¿Qué observás? ¿Qué Exacto, observás vos? Cuando hablas de qué tema te pones nervioso, porque por ahí, si hablas del amor, todo bien, y si hablas de dinero, algo pasa. O sea, que se dé cuenta, eso tiene que ver con lo que decías hace un rato, ¿no? De concretizar, bueno, si yo me conozco, no me conozco, soy autoexigente, no lo soy. A ver, ¿qué decís cuando decís autoexigente? ¿Qué exigís de vos concretamente? ¿Ante qué situaciones? ¿En qué circunstancias? ¿Con cuáles personas? Tac, 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 tac. ¿No? exacto. Eso, ese trabajo, bueno, eso es un trabajo filosófico, es una aproximación filosófica, si querés, a la vida y a los acontecimientos. Es salir de la abstracción, no quedarse entrampado, porque en definitiva también está la trampa de que si uno está en la abstracción, cree que está en lo más elevado, ¿no? Pues la abstracción es un proceso de pensamiento que permite un nivel de generalización de cosas que permite digo, que posibilita el, eh, esta construcción de miradas y de significados. Ujú. Pero después viene la importancia de, con el embudo, llegar a la cuestión vivencial, concreta, del contexto. Y el contexto es fundamental, y yo tengo una teoría bueno, que va para otro lado, que los contextos han muerto, ¿no? Sobre todo con el mundo de las redes sociales y demás, hay una muerte de contexto. Y lo Qué que se necesita, interesante. o sea, y eso sirve para discutir un montón de estupideces que serían indiscutibles cuando uno se pone a ver en qué contexto se dicen las cosas y pasan las cosas, ¿no? Y se puede pensar eso. Ahora, cuando vos decís, cuando tomás algo como algo absoluto, justamente es un absolutismo. Borrar los contextos es un absolutismo. En este caso,
no sería lo que vos traes, sino que más bien, que a veces sí, porque uno es absoluto, yo soy exigente y se pone absolutista y, para, ¿con quién, dónde, cómo, cuándo, dónde aparece ese rótulo? Porque en el fondo, y el otro día yo trabajaba con un grupo también de formando, ¿no? De coaches de formación, una cosa es que vos vengas a trabajar un sustantivo, quiero trabajar mi exigencia. Claro, yo lo transformo en verbo. ¿Qué te Exacto, exigís? ¿Qué te exigís? exacto, Claro, de sustantivo a verbo. Y eso es claro. un paso gramatical de lo abstracto a lo concreto. Bueno, está la importancia del lenguaje, ¿no? Wittgenstein, Searle, Austin, Sí, tal cual. Sí, sí, sí. donde del Bueno, pragmatismo y de la importancia del lenguaje en la comunicación. ¿M? y esta idea de, Significado, definición, connotación. exacto, y esta idea de, para aportar uno poquito más, digo, Wittgenstein, por ejemplo, es un tipo que buscaba, así como Sócrates buscaba el concepto, Wittgenstein buscaba el significado, ¿no? Y el significado justamente en este contexto de uso, del uso de las palabras. Palabras crean mundos, claro, las palabras crean mundos, ¿no? Words create worlds. Bien, Bien. me encanta me encanta el tema. Y para ir ya cerrando y dejándote, primero después nos vas a contar si escribiste algún libro, yo sé que sí, y qué más haces para que te sigamos leyendo. Las Bueno, conclusiones de la filosofía detrás del coaching, Alexis. ¿Qué conclusiones podemos sacar? bueno, primero que no puede, no quiero ser tajante, porque hablamos de absolutismo y después mando una sentencia. Después nos volvemos, bueno, pero a veces podemos ser tajantes. No creo que pueda haber coaching o nada prácticamente sin una filosofía detrás. Claro. Ujú. Que pone una serie de, al menos de supuestos cuestionables, pero no sé, Sí, porque la filosofía intenta derribar supuestos, o por lo menos cuestionar los supuestos, pero no sí, deja de poner ciertos supuestos al menos para cuestionarlos, ¿no? exactamente. Además supone que puede cuestionar los supuestos, o sea que no podemos, quizás no podamos salir de ciertos supuestos. Pero bueno, Ya, eh, desde ahí, o sea, no puede haber coaching sin filosofía, entonces uno puede, quizás está bueno preguntarse qué filosofía es la que está detrás del coaching. exacto. Y empecemos a ver, podemos tener unas filosofías, como la crítica que vos mencionabas al inicio, digo, el coaching es funcional o es el, no sé, el neoliberalismo capitalista, explotador. Ok, pero tiene una mirada, es una mirada de cómo estás interpretando el coaching, eh, que tiene que ver con justamente no generar autonomía, no generar, eh, eh, no propender el cuestionamiento, no conectar con el sentido de la vida personal. Y entonces Ujú. eso habrá otras discusiones y ya se va, ya podés saltar esa crítica que en principio en algunos casos puede ser pertinente, pero no se puede comer toda ¿no? Devorar el asunto en una sentencia de este tipo, ¿no? ¿Pero por qué? Porque aparece la importancia de la autonomía, la libertad, la responsabilidad, el compromiso, un montón de nociones que son clásicas de la filosofía y que están muy asociadas a la virtud, Mm. eh, las virtudes clásicas. Por eso que Éxito. en la psicología positiva hay una especie de revival de lo que llamaban las fortalezas eh, Mm. tradicionales, ¿no? Eh, y desde ahí, Que una persona esté mentalmente sana, ¿no? O por qué ante la misma tragedia una persona se enferma, se deprime y otra sale, ¿no? Y es resiliente. Y Seligman se dedicó a estudiar a estas personas. ¿Cómo puede ser qué hace que salgan, qué hace que avancen, qué hace que se recuperen de las mismas tragedias? ¿Por qué siempre hablamos de la psicología como, digamos, que hizo unos aportes enormes, ¿no? A las enfermedades mentales, a las patologías y demás, pero nadie se ocupó de la salud mental? tal cual, bueno, la psicología de Rogers y en adelante también ya ponía esa mirada en qué es lo, ¿no? Lo sano del enfermo, ¿no? ¿No? Entonces, y la fortaleza del yo autónomo que tiene que decide y Sentido, demás. Que ¿no? bueno, La búsqueda del sentido, Víctor Frankl. Mm. Frank, claro, Frank, ¿qué es lo que llena de sentido? Bueno, ¿no? Con la logoterapia y la psicoterapia existencial.
que justamente es existencial. Otra vez aparecen estas corrientes que se aunan, ¿no? Pero bueno, para ir cerrando la idea, eh, digo, tener una idea del ser humano como un ser que tiene posibilidades y que puede, con mayor o menor dificultad, otra vez viendo los contextos, porque hay contextos históricos, contextos de época, contextos del régimen político en el cual estés viviendo, contextos de tu nivel de salud o tus condicionamientos socioculturales, por supuesto. Digo, un montón de cosas que se inciden y se entrecruzan y que muchas veces las separamos quizás para pensar, analizar las cosas, pero están siempre eh, atravesadas Interconectado. por otras, ¿no? Y entonces es ver que el ser humano como, si hablamos de libertad y de responsabilidad, podemos seguir hablando de ética y tratar de recordar que podemos, si bien, como decía, con dificultades o no, o, bueno, digo, o muchas o pocas, digamos, trabajar en los aspectos culturales que nos atraviesan para ver cuáles, en todo caso, decidimos eh, tomar, incorporar como propios, cuáles dejar a un lado porque no son, no tienen sentido para la vida, para el proyecto de vida que soy, ¿no? Y tampoco quedar atrapado en las cuestiones eh, biológico-carnales, si querés, ¿no? Que también muchas veces aparecen los determinismos desde ahí, ¿no? O sea, lo que podemos y lo que no podemos, ¿no? Por eso Sócrates, conoces a ti mismo, es conocer la propia potencia. ¿Cuánto que podés ahora? Bien, ¿No? hermoso. Tampoco en abstracto, es en aquí y ahora. Y ahora, exactamente. Buenísimo, Alexis, me encantó. Bueno, ¿Cómo un te placer. seguimos? ¿Cómo te leemos? ¿Dónde te leemos? ¿Dónde podemos saber más de ti? Sabemos que Y, sí, escribiste, al menos un libro escribiste. sí. Cada tanto escribo cosas y voy a seguir, voy a volver un poco al ruedo. Hemos escrito con Lionel Moraña y Emiliano Pardo Gensati, dos colegas que son muy, muy grosos. Escribimos hace tiempo ya, Coachando Filósofos, el volumen uno donde Sí, ¿no? Intercruzamos filosofía y coaching. Entonces, si vos querés saber algo de filosofía y estás en el coaching, puedes leer ese libro porque es bastante ameno. Y al revés también. Si no tenés idea de coaching, pero te interesa la filosofía, te metes ahí y vas a ver cómo trabaja el coach, qué tipo de abordaje hace. Entonces tenés las dos cosas en uno y lo hacemos a través de cuatro filósofos que son Nietzsche, Sócrates, Descartes y David Hume, que quizás no es tan, bueno, o sea, vamos, Ujú. sí lo conocemos, es un empirista escocés, pero no es conocido como Descartes o como Sócrates, ¿no? Entonces tenemos esos cuatro que se... Uno no se escuchó, ahí se cortó un poquito. Descartes, Descartes, Sócrates, Hume y Nietzsche. Nietzsche. Nietzsche, sí. Sí, Nietzsche que es un polémico interesantísimo. Poderoso Nietzsche. Eh, Entonces, bueno, eso. Y cada tanto escribo algunas cosas, tengo el Alex Vidal Coach en Instagram, y ahí aparecen algunas cuestiones, y me Muy dedico a bien. hacer, como decía, hoy estoy en un proyecto muy interesante de coaching ejecutivo también, Bien, eh, y también de coaching de equipos con un colega peruano y otra colega argentina. Y bueno, es trabajar en distintos ámbitos, distintos contextos, eh, al servicio siempre de buscar la posibilidad, pero sin exigirla, ¿no? Porque muy bien. hay tiempos para la posibilidad y para su búsqueda, y hay tiempos para el reposo reflexivo, para la búsqueda de sentido. Muy bien. Buenísimo. Tan importante, ¿no? Buscar nuestro propósito y nuestro sentido. Sí, y que acabo de terminar la licenciatura en filosofía, pero me está faltando la tesis, así que ya la vamos. Ay, no, hay que ponerse con la tesis. ¿Viste qué es lo que uno deja 2, 3 años? No hay que, si no, perdés el ritmo y después cuesta agarrarlo. Bueno, contanos después cómo te va con la tesis, Alexis. Un placer, como siempre. Te recuerdo como profe, un crack. Los chicos te aman. Por suerte seguís dando clases de filosofía en espacios de formación.
Bueno, cuando subamos el video vamos a poner tus redes y demás para que quien te quiera seguir o quien quiera contactarse lo pueda hacer, ¿sí? Muchísimas Muchísimas gracias. gracias. Seguimos en contacto. Gracias a todos. Chau, chau.